toma el control de todo. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Estamos ahí en Hechos capítulo 2 y el versículo 41 sigue aquí diciendo nuestro hermano Lucas, dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero cuando Lucas dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿cuál palabra fue la que ellos habían recibido? La respuesta a la pregunta que le habían hecho a Pedro. La pregunta surgió en el versículo 37 y la respuesta en los versículos 38 al 40. Vamos a releer esos versículos. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí estaba la pregunta a los que habían escuchado el discurso de Pedro. Fueron compungidos en sus corazones y ellos preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y ahora Lucas dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que habían escuchado lo que Pedro había respondido después fueron bautizados porque habían sido ellos compungidos en sus corazones, se arrepintieron, creyeron en Cristo y habían sido salvos. Mis amados, este Pentecostés no solo fue una línea que dividió la historia, sino que este día de Pentecostés dividió las vidas de los nuevos creyentes. Ahora era un antes y un después. En ese momento el Espíritu Santo obró en esos oyentes y ellos fueron compungidos en sus corazones, les dolió el peso de su pecado y ellos habían creído en Cristo, del que Pedro estaba hablando, que Pedro tuvo que ir hasta el Antiguo Testamento para anunciar y predicar de Cristo. Las vidas de estos creyentes habían sido transformadas por el Espíritu y ese Espíritu mismo cayó como lluvia sobre ellos. Y todo eso causó que ellos fueran añadidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Es lo que dice al final del versículo 41. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un gran número de personas que habían creído en Cristo y habían sido añadidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Esta fue una obra notable, no del hombre, sino ¿de quién? Del Espíritu Santo, reflejando las cosas grandiosas que Jesús había prometido a sus discípulos que ellos harían. Cristo ya les había prometido que ellos iban a hacer estas cosas. Vamos a Juan capítulo 14. Juan 14, versículo 12. Cristo les dice a sus discípulos: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Cristo les asegura que a todos aquellos que creen en él, las obras que él hace, dice, él las hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre. Mis amados, muchos han tomado este versículo para decir que ellos deben hacer grandes señales, grandes milagros,
y sanidades mayores que las que hizo Cristo. Y en esto se enfocan en muchas congregaciones más que predicar de Cristo mismo. En muchas congregaciones, mis amados, ahora han reemplazado la predicación por la emoción. En muchas congregaciones, ahora en lo que se enfocan muchos es en sanidades, en noches de romper cadenas, noches de sanidad. Y la gente va en busca de sanidades más que en busca de Cristo. Personas incrédulas que tienen el cáncer, el diabetes, madres con hijos inválidos, van en busca de sanidades, esperando que Dios sane a su familiar o a ellos mismos, pero no van en busca de la salvación. No van en busca de Cristo mismo. Y como dije, este versículo muchos los han torcido para decir, mira, tenemos que hacer milagros, señales, prodigios mucho más grandes que las que Cristo hizo. Y toman esto fuera de contexto y lo usan erróneamente. Y como dije, muchos predicadores, muchas congregaciones han reemplazado la predicación de Cristo por la emoción. Pero lo que Cristo quiere decir aquí es que un gran número de convertidos serían reunidos por la predicación de los apóstoles al ellos predicar el evangelio. Aquí vemos cuántos fueron añadidos a la iglesia. Dice, ¿cuántos dice ahí? Como 3,000 personas. En Hechos 2, versículo 41. Primeramente, los oyentes fueron compungidos en sus corazones al ellos escuchar el discurso de Pedro. Y ellos después les preguntan a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro primeramente les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y después recibiréis el don del Espíritu Santo. Es tan simple como eso, el predicar. Es tan simple como eso, mis amados, el evangelizar allá afuera. Predicar el arrepentimiento. Pero por causa de el efecto efectivo del evangelio que Pedro predicó, ¿qué fue lo que causó esto? Que personas creyeran en Cristo, que fueran salvos, y después fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. A eso se refiere Cristo cuando leímos allí en Juan 14, 12. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él estaba hablando, mis amados, que personas iban a ser convertidos y serían reunidos por la predicación del evangelio de los apóstoles. Nosotros no vemos a Pedro sanando a enfermos, declarando, decretando por la calle, sino más bien, en este primer discurso, Pedro predicó ¿a quién? ¿O sobre quién? Sobre Cristo. Pedro y los otros 119 que estaban en el aposento fueron llenos del Espíritu Santo. Después Pedro, él no se propuso en ir y sanar a los enfermos. Él no se propuso en ir y hacer milagros, señales, prodigios. Él se propuso predicar a Cristo solamente en su primer discurso. Y como 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia en un solo discurso. Eso fue obra del Espíritu Santo. Hoy en día las iglesias han cambiado lo esencial por lo carnal. Eso es lo que ha sucedido en muchas congregaciones. Han cambiado lo esencial por lo carnal y se ha cumplido lo que Cristo dijo en Mateo 24, 24. Vamos ahí. Mateo 24, 24.
Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pregunta, mis amados, ¿acaso en estos días se han levantado falsos cristos y falsos profetas? Se han levantado falsos cristos y falsos profetas. Podemos ver en congregaciones cercanas de aquí, quizás menos de 5 millas, donde invitan y van una y otra vez hombres autonombrados profetas, que se dicen ser profetas. Ellos, mis amados, sabemos que ese oficio ya no está vigente hoy en día. Y es lo que ellos van y hacen. Solamente llenan el ego de los oyentes, trayendo nuevas revelaciones y llamando a personas al altar y dándoles falsas esperanzas, falsos mensajes que no son de parte de Dios, diciendo: Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, tú serás esto, tú harás esto, cuando Dios nunca ha hablado. Se enfocan más en eso, más que predicar de Cristo. Ese virus está muy cerca de nosotros. Y si no vamos nosotros a la fuente de las Escrituras y conocemos lo que es la palabra, seremos engañados tan fácilmente. Por aquí andan rondando muchos falsos cristos y falsos profetas. Y Cristo dice: y harán grandes señales y prodigios. Quizás en esas congregaciones hacen grandes señales y prodigios, pero ¿qué es lo que causa todo esto? Dice Cristo: de tal manera que engañarán. Al momento de quizás Satanás obrando a través de ellos y haciendo unos milagros y señales y todo esto, son engañados. Son las artimañas de Satanás, mis amados, para engañar a los que están en esas congregaciones, y ellos van en busca más de todo esto, más que de Cristo, más que del Evangelio. Cristo dice: y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible. Cristo no dice es posible, si fuera posible, aún a los escogidos. Pablo también tocó ese tema en la segunda carta a Timoteo. Vayamos ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Pablo aquí le manda a su hijo amado en la fe, a Timoteo, lo siguiente. Dice el versículo 1 del capítulo 4 de segunda Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo: mira, yo estoy delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, estamos delante de Dios Padre y de su Hijo amado. Estamos delante de ellos. Te lo digo esto con reverencia y con temor y temblor. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. No le dijo: veas milagros, prodigios, señales. Tan simple como eso. Pablo le dice a Timoteo: estamos delante de Dios y te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice al final. Pablo, haz todo esto con paciencia y la doctrina. Sin la doctrina no se puede hacer esto. Si reprendemos, redarguyemos, exhortamos sin la doctrina, vamos a errar. Pero Pablo le dice:
Haz todo esto con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué es que Él le manda esto? Dice el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ya no querrán escuchar la sana doctrina. Y hoy, mis amados, cuando alguien encara a un pastor, a un predicador, y uno le dice, mira, pastor, lo que dice este versículo no es el contexto, tú lo estás torciendo. Oh, mi hermano, no somos teólogos, no fuimos a un seminario. Se quieren excusar. Y cuando uno hace eso, lo tienen a uno como rebelde y que no recibe lo que su pastor le está dando. Pero mis amados, ¿a quién debemos de obedecer? ¿A lo que dice la palabra de Dios o a un pastor imperfecto? ¿A un hombre pecador que no es Cristo? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias ¿qué? Concupiscencias. Y a veces nosotros culpamos a los falsos predicadores como los de las iglesias de la prosperidad y decimos, esos hombres son malvados, predican algo que no es cierto, pero mis amados, Dios permite que esos lugares estén llenos porque la gente es lo que quiere escuchar. Los que van a esos lugares a escuchar palabras bonitas sobre el éxito, que solamente llene su ego, ellos también son culpables de estar ahí. No solamente el predicador, ellos también, porque dice ahí, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros estarán ahí. ¿Por qué? Porque ellos es lo que quieren escuchar. ¿Tú crees que el ser humano quiere escuchar un mensaje que quebrante su corazón sobre el pecado, sobre la impureza, sobre el infierno, sobre la santidad? ¿Tú crees que el ser humano en realidad quiere escuchar estas cosas? No quiere. El ser humano quiere escuchar mensajes bonitos, que los llene de emoción, que llene su ego. Pero nadie quiere escuchar de Cristo. Y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta con aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y todo esto lo va a hacer Timoteo, ¿cómo? Predicando la palabra. Cada fiel pastor, cada siervo fiel de Dios va a poder cumplir su ministerio predicando la sana doctrina, predicando a Cristo, predicando sobre Cristo y nada más. Es lo que hizo Pedro. Pedro predicó sobre Cristo y nada más. Y ese primer discurso hizo que como 3,000 personas fueran añadidas a la iglesia, y eso fue obra del Espíritu Santo. No fue por decisión humana, no fue un método mundano o carnal que Pedro hubiese hecho, fue el mismo Espíritu que obró en ellos. Hermanos, recuerden que en el día de Pentecostés o la fiesta de la cosecha, 3,000 personas habían sido añadidas a los 120 que estaban en el aposento alto. La intención de Dios siempre ha sido usar a sus elegidos como instrumentos para traer una gran cosecha de entre la humanidad. Y eso fue lo que comenzó seriamente en el día de Pentecostés. Dios planificó el día y la hora cuando gente de todo el mundo estuviera en Jerusalén para cosechar una cosecha espiritual.
para su gloria, no para la gloria del hombre. Y ese día mismo, Cristo le dijo lo siguiente a sus discípulos. Vayamos a Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo 49. Después que Cristo se les aparece a sus discípulos, Él les dice lo siguiente. Desde el versículo 46. Ahí de Lucas 24. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde, ¿dónde? Desde Jerusalén. Ahí es donde iba a comenzar la predicación de Cristo y el arrepentimiento y el perdón de pecados. En ese día de Pentecostés fue donde comenzó lo que Cristo les acaba de decir a sus discípulos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál era esa promesa? La promesa del Espíritu Santo sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y si notan ahí en su Biblia o en la mía, dice, nos lleva a Hechos 1:4. Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, y sois de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el día de Pentecostés fue cuando se cumplió la promesa. Ellos iban a ser investidos del Espíritu Santo. Así que, como dije, Dios había planificado el día y la hora exacta o perfecta cuando gente de todo el mundo estuviera en Jerusalén para cosechar Dios mismo una cosecha espiritual para su gloria. Hoy día esa cosecha debe continuar mientras el Espíritu otorga a gente ordinaria como tú y como yo, dándonos lo necesario para anunciar el Evangelio a otros. Ese es un mandamiento continuo, la gran comisión, lo que Cristo les dejó a sus discípulos, también aplica para nosotros. Y muchos creyentes que son reformados, ellos no creen en el evangelizar. Ellos solamente dicen, bueno, si Dios ya tiene a sus escogidos, Él sabe quién va a creer en Cristo, quiénes van a ser salvos, para qué debemos de predicar. No, mis amados, nosotros no sabemos quiénes son elegidos, quiénes van a ser salvos. Nuestro trabajo es obedecer lo que Cristo nos dejó como la gran comisión de predicar el evangelio, de anunciar a Cristo. Eso es algo que debemos nosotros de continuar haciendo. Hoy mismo el Señor de la cosecha está enviando obreros a ti y a mí al campo misionero. No tienes que ser un evangelista, un misionero para compartir el evangelio, sino que donde quiera que tú andes puedes dar un tratado, en la escuela, en tu trabajo, en la tienda, en el mercado, en la pulga.
¿Qué nos impide? Nada nos impide. La niña dice nada. Ella dice, nada nos impide. A veces lo que nos impide que hagamos esto es el temor, el miedo, a que seamos quizás rechazados, pero mis amados, recordemos que no es a nosotros a quienes rechazan, sino que es el mensaje de Cristo. Lucas 10:2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La necesidad es tan grande. Hay tantas personas sin Cristo, perdidos en este mundo. Pero si no hay obreros, mis amados, ¿qué es lo que debemos de hacer? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es del Señor, no es nuestra. La salvación es del Señor, no es nuestra. La obra es del Señor. Y todo lo que hacemos, incluso predicar aquí, es para el Señor y para su gloria. Yo no soy el dueño de este rebaño. Ustedes son de Cristo, no son míos. Mi trabajo es solamente tratar de que ustedes sean alimentados con la palabra de Dios, con la sana doctrina y punto. Yo puedo velar por vuestras almas. Si necesitan algún consejo, oración, pues yo debo de estar ahí para ustedes. Y ustedes también para mí. Que yo no soy un Superman. Soy un hombre débil, con defectos. Mi esposa bien lo sabe, mis hijos. Ellos saben que no soy lo que a veces queremos que sea un pastor o alguien que predica la palabra. No somos superhéroes. Nos cansamos, nos desgastamos, nos enfermamos, lloramos, nos enojamos, pecamos. Necesitamos el uno del otro. Quizás yo vaya ante el hermano Carlos algún día para pedirle oración, que ore por mí, algún consejo, o que sea yo reprendido por él mismo. Él puede quizás venir ante mí y decir, mira hermano, yo he fallado en esta área, y yo también debo de hacer lo mismo. No estamos exentos de caer en el pecado, en un pecado gravísimo. No somos Cristo, ni pequeños Cristos. Somos vil pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Así que la mies es del Señor. Y si hacen falta obreros, pues debemos de solamente nosotros rogar al Señor que Él envíe obreros a su mies. Regresemos a Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recuerden que eso fue obra del Espíritu Santo, no fue algo que Pedro hizo con sus capacidades humanas. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los nuevos convertidos se dedicaron a los medios públicos de gracia en su sumisión a líderes piadosos. ¿Quiénes eran esos líderes piadosos? Los apóstoles. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la doctrina que los apóstoles les habían enseñado a ellos. ¿Cuál es esa doctrina? La vida, muerte y resurrección de Cristo, lo cual es el contenido del ministerio de la palabra que ellos ministraban. Eso es lo que ellos les estaban enseñando a los nuevos convertidos, la sana doctrina, la vida, muerte y resurrección de Cristo.
como dije, lo cual es el contenido del ministerio de la palabra que ellos ministraban. Hechos 6:4 dice lo siguiente. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese es el trabajo de los apóstoles. Ellos permanecer en oración y en el ministerio de la palabra. El contexto ahí es de que en aquellos días el número de los creyentes o de los discípulos había crecido y hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron a ellos, ¿qué les dijeron? Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cada predicador, cada pastor, cada hombre que esté delante de una obra, debe de estar ellos solamente enfocados en la oración y el ministerio de la palabra. Hemos visto a muchos pastores que ellos quieren evangelizar, quieren quizás cantar todavía en alabanza, quieren hacer muchas visitas y involucrarse en tantas cosas y desatienden quizás la oración y el ministerio de la palabra. Y la predicación es descuidada. Y quizás un sermón de un domingo para el otro, para el siguiente, se escucha casi igual. ¿Por qué? Porque no hay consistencia, no hay tiempo para estudiar y profundizar aún más la palabra del Señor. Eso es lo más importante. No nuestras ideas, nuestros métodos para liderar una congregación, predicar o evangelizar. Todo se hace al modo de Dios. Vemos que los apóstoles, ellos encargaron a los discípulos que buscaran a 7 hombres de quienes se pudieran encargar de ese trabajo, de servir a las viudas. Y habían requisitos, ¿sí o no, para hacer esto? Habían requisitos. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de ese trabajo. Está ahí en Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Mis amados, pero no todo lo que otras congregaciones practican es pecado, pero a veces es lo innecesario, lo que se practica. ¿Qué dijo Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10? Dijo lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Mis amados, la libertad cristiana está limitada por la ley moral y también por lo que es provechoso. Pablo dice, todo me es permitido, pero no todo es provechoso para la edificación. Es lo que Pablo está diciendo. Para nosotros todo nos es permitido, pero todo lo que hacemos, lo que practicamos, lo que elaboramos es para edificación nuestro y para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo dice no. La doctrina de los apóstoles es lo único que una iglesia necesitaba y necesita para su propia y santa edificación, mis amados. La sana doctrina de los apóstoles
Es lo único que la iglesia primitiva necesitaba y nosotros necesitamos para nuestra propia y santa edificación. No necesitamos un tiempo de especiales con testimonios semanales para después acortar el tiempo de la predicación. Hemos experimentado esto. Que en el momento de tener nuestra reunión o el servicio, como muchos lo dicen, servicio, permiten, mis amados, tiempo para especiales. No está mal pasar o decirle a los hermanos, mira, Dios ha hecho esto en mi vida durante la semana. Mira, Dios, yo he visto la mano del Señor hacer esto a mi favor, al favor de mi familia. No está mal hacerlo eso, pero en la reunión yo no creo que sea algo apropiado. Y llamarle, ¿quién tiene un especial? Eso se escucha más como cuando hay ventas de tiendas que hay especiales, ¿no? Un especial. O que alguien traiga un testimonio semanal para después, mis amados, llevarnos a cortar el tiempo de la predicación. Hemos experimentado esto. Que muchos hermanos pasan y se van 30, 40 minutos en esto, en un servicio, y después al final se tiene que acortar la predicación de la palabra. Eso está mal. Esos creyentes perseveraban en esa doctrina. Nosotros debemos de hacer lo mismo. No estemos esperando que un testimonio de alguien dentro de un servicio vaya a transformar una vida, porque no es eso lo que los va a salvar. Es el Evangelio. Vemos que Pedro nunca habló sobre su testimonio personal o alguien más. En su primer discurso, él predicó a Cristo. Después aquellos fueron compungidos en sus corazones y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro respondió, arrepentíos. Arrepentíos. Esto fue lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, mis amados, deseaban escuchar la palabra de Dios y no un testimonio semanal o un especial. Vamos a Nehemías. Nehemías capítulo 8. Versículo 1 al 8. Salmos, Job, Esther y atrás está Nehemías. Nehemías capítulo 8. Aquí está hablando sobre cuando Esdras lee la ley de Dios al pueblo. Y aquí no vemos que Nehemías no va él a darle oportunidad a alguien que venga y dé un especial o de un testimonio, esperando que eso edifique a la iglesia. Dice el versículo 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Vean lo que sucedió ahí. Dice, todo el pueblo como un solo hombre estaba junto. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Aquí vemos que ellos le piden a él que traiga el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y hoy en día muchas congregaciones, como dije, no quieren escuchar lo que es la palabra de Dios. Quieren escuchar solamente experiencias místicas, sobre experiencias nocturnas. Mira, mi hermano, cuenta qué experimentaste en tu oración de las 3 de la mañana, Dios que te mostró, qué viste, qué sentiste. Y no van diciendo, hermano, ¿qué es lo que Dios te habló en su palabra?
cómo es que Dios y el Espíritu Santo quebrantó tu corazón al tú leer su palabra. Aquí vemos que el pueblo le dice a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Eso no solamente incluye a hombres y mujeres, o digamos adultos, sino que aquí dice, y todos los que podían entender. Un niño de 5 hacia arriba puede entender lo que estamos diciendo. ¿Qué edad tienes tú, Leslie? 9. Tú entiendes lo que estamos hablando. Carlitos, los hijos de la hermana también. Yo veo cuando ellos dicen sí o no, o hacen sus caras como muestran una expresión, porque ellos están entendiendo lo que se está hablando. Y aquí vemos que hombres como de mujeres, de todos los que podían entender, estaban ahí reunidos. Aquí no vemos que ellos excluyeron a los niños y dijeron, mira, vamos a tener un cuarto para que los cuiden y hagan muchas actividades. Aquí venía toda la familia completa. Y aquí es lo que hacemos también nosotros. Si nuestros hijos están un poco inquietos, aquí no vamos a sacar a nadie. Y si lo hacemos, tendría que sacar yo también a mi niño de 11 meses, porque él también es un niño que también llora y todo eso. Aquí no estamos para ver eso. Aquí lo que queremos es que cada uno escuche sobre Cristo, sobre la palabra de Dios. Aquí no estamos nosotros para juzgar a nadie. Aquí lo que queremos es que estemos todos reunidos. Y la forma en como el pueblo estaba ahí es como un solo hombre. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros. Pero allí estaban mujeres y hombres y todos los que podían entender el primer día del mes. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, del alba, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aquí no vemos que hubieron eventos, actividades. Solamente lo que ellos quieren escuchar era que la ley de Jehová, la ley del libro de Moisés. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Ahora versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo ¿qué? Atento. Ellos tenían hambre, tenían sed, tenían un gran deseo de escuchar la palabra de Dios. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Eso es estar de acuerdo a lo que él dijo, Dios grande. Ellos dijeron, amén, amén. Es un Dios grande, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Qué es lo que los llevó a ellos a humillarse y a adorar a Jehová inclinados a tierra? No fue la mucha música, no fue el grupo de danza, muchos instrumentos, fue la misma palabra de Dios, mis amados, quien los hizo a ellos humillarse ante su presencia y adorarle a Él solamente. Versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que se entendiesen la lectura. Esto era una muestra de reverencia. Ellos ponían el sentido a lo que estaban escuchando. Y muchos no quieren, mis amados, se les hace aburrido la palabra de Dios. Como dije, quieren algo más que mueva sus emociones
Y aquí vemos lo contrario. Aquí vemos que lo único que Esdras, lo que él hizo fue que leyó el libro de la ley de Moisés. Y eso los llevó a ellos a humillarse y a adorar a Dios. Desde ese entonces, la palabra de Dios es mucho más y gobierna mucho más que cualquier método carnal. Así que Pedro, ¿qué fue lo que predicó? A Cristo. Y eso causó que los oyentes fueran compungidos en sus corazones y dijeran a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepentíos y que se bautizara cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y vemos que el efecto fue efectivo. Ese mensaje que Pedro dio en su primer discurso causó un efecto y fue muy efectivo y salvó a como 3,000 personas. Regresemos allá a Hechos, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan era la cena del Señor o simplemente comunión en la mesa, que esa también puede ser la palabra koinonía. Es una palabra griega que significa comunión, participación, compañerismo o sociedad. En el contexto bíblico se refiere a la unión íntima y activa entre Dios y los creyentes, así como entre los propios creyentes compartiendo su fe, propósitos, bendiciones espirituales y materiales. Cuando habla de que ellos pues también estaban unánimes y juntos en las oraciones, quizá eran reuniones de oración en momentos específicos, pero este libro destaca la importancia de oraciones corporativas. La iglesia primitiva usaba los medios de gracia para ser edificados y fortalecidos. Es lo que ellos utilizaban. Nosotros tenemos o practicamos la adoración regular, que es la predicación de la palabra, escuchar el sermón, el canto congregacional, lectura de las escrituras, oración, bautismo y la cena del Señor. Esto es lo único necesario en una iglesia. Nosotros no practicamos la adoración normativa, lo que suele ser como normal en muchas congregaciones, que incluye aniversarios, festejos de días especiales, especiales musicales, uso de imágenes, largos anuncios, obras teatrales ni danzas. Esto es lo innecesario. Eso se llama la adoración normativa, lo que muchos practican, que no son pecado, pero son innecesarias. Solo son cosas extras que para nada edifican a la iglesia de Cristo, más bien a veces causan daño e llevan a algunos a irritarse muchas de las veces. ¿Por qué? Porque todo eso se mete en la iglesia y, como dije, la palabra o la predicación tiene que acortarse por darle más tiempo a cosas extras que para nada edifican, pero no son pecado, pero no son edificantes para la iglesia. Versículo 43, y ya voy rápido, no sé cuánto tiempo me queda. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios después ahí les dio a ellos autoridad de hacer muchas maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Si ven lo que sucede cuando
perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en la sana doctrina, mis amados, eso nos va a llevar a estar juntos y a tener comunión en todas las cosas, mientras siempre sea la palabra de Dios. Cuando queremos hacer lo que nosotros pensamos que está bien, ahí es cuando llegan los desacuerdos. Y yo dije que no se hiciera esto, pero se hizo, no me tomó en cuenta. Eso es lo que puede causar daño en la iglesia cuando practicamos la adoración normativa. Y nosotros, como dije, nos vamos a enfocar a siempre solamente practicar la adoración regular, que es solamente lo necesario. Versículo 45. Dice, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí podemos ver la unidad que la iglesia primitiva disfrutaba a través de su Señor, de Cristo. Pero ojo, mis amados, ellos vendían sus propiedades y compartían sus bienes por la razón que no fueron forzados a hacerlo, sino porque habían un gran número de personas que visitaban de afuera de la región para venir y festejar la fiesta de Pentecostés. Y ellos propusieron esto en sus corazones, y de esa manera es que ellos vendían y repartían según la necesidad de cada uno. Ni aun los apóstoles se atrevieron a obligarlos a ellos vender sus propiedades y a dar. Los apóstoles nunca les dijeron, mira, vende lo que tú tienes y dale a los pobres. Ellos no dieron ningún diezmo obligadamente o forzado de ninguna cantidad. Hoy en día algunos pastores lo hacen diciendo, mira, hermanos, el Señor me hizo sentir que debemos de dar esa cantidad. Debemos de recoger $1,000, $2,000. El Señor me hizo sentir. Quizás eso fue fruto de su carne. Quizás fue algún pensamiento carnal y Él dijo, vamos a poner esta cantidad para que den los congregantes. Mis amados, esto en vez de edificar, destruye. Los apóstoles no forzaron a nadie a dar un diezmo, a vender sus propiedades, sino que ellos propusieron en sus corazones porque ellos miraban la necesidad de cada uno. Quizás algunos tenían propiedades grandes y decían, bueno, eso para nada me sirve. Lo tengo ahí solamente arrumbado, no lo utilizo. ¿Por qué no lo vendo y le doy a aquel que no tiene que comer, a aquel que no tiene ropa, zapatos, una casita, una tienda para comprarles? Aquí vemos que ahora había unidad entre los creyentes. Pero recuerden que los apóstoles, siendo la autoridad de la iglesia, ellos no impusieron esta regla. Ellos no se atrevieron a hacer esto. Ellos perseveraban unánimes en lo mismo, en todas las cosas. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Aquí vemos que quizás los apóstoles y otros discípulos, ellos seguían predicando el evangelio de Jesucristo. Pero ¿quién es quien añadía, dice ahí, cada día a la iglesia? Dice, y el Señor añadía. El Espíritu Santo mismo obraba en los corazones y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este era el propósito, la salvación de ese discurso. Aquí vemos el efecto efectivo del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de todo esto, mis amados? Que mientras la iglesia se enfoque en lo
ordenado por Dios en Cristo y su Evangelio, seremos avivados por su palabra. Lo que sucedió en ese día en Pentecostés, mi amado, fue un avivamiento. Fue un avivamiento producido por el Espíritu Santo mismo, por Dios, y no fue un avivamiento como hoy lo hacen ver. Muchos piensan que un avivamiento es producido por la música, por eventos. Este avivamiento espiritual, genuino, bíblico, fue causado ¿por qué? Por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que queremos nosotros ver, a personas convertidas a Cristo, que sean salvos, y ellos continúen predicando de Cristo solamente. El efecto será sin duda efectivo para ser más y más santos. Aquí vemos que los creyentes estaban ahí unánimes en todo tiempo, partiendo el pan en las oraciones, perseverando en la doctrina de los apóstoles, y a través de todo esto, mis amados, ellos eran edificados, fortalecidos, y eran ellos hechos mucho más a la imagen de Cristo, humildes, amorosos, mostrando el fruto del Espíritu Santo. Eso que queremos nosotros. Así que aquí vimos el efecto efectivo del Evangelio, que fue para la gloria de Dios y no para la gloria del hombre. Oremos. Padre, te damos las gracias porque, Señor, a pesar de no estar reunidos en 2 semanas, Señor, pues